Buenos días, profe. Bueno, este grupo está conformado por Joan Murillo, Sebastián Hurtado y quien le habla, Diana Navarro. En este trabajo realizaremos el análisis del técnico del programa Traffic Light ASM, desarrollado en lenguaje ensamblador para el microprocesador Intel 8086 y el emulador 8086. El objetivo es comprender cómo el procesador interactúa con los registros, las banderas, las interrupciones, etcétera, y cómo controla un semáforo virtual. El lenguaje ensamblador es un lenguaje pues, de bajo nivel, quiere decir que trabaja muy cerca del hardware, lo que hace es que permite que el programador pueda tener acceso directo a las instrucciones, la memoria y los registros del procesador. A través de este emulador podemos observar cómo el microprocesador ejecuta las instrucciones, mueve los datos y controla los registros AX y SI. En este proceso intervienen elementos muy importantes que cabe la pena resaltarlo, que ayudan al procesador a tomar decisiones. Las interrupciones permiten controlar tiempos de espera y los puertos de entrada y de salida son los encargados de convertir operaciones internas en cambios visibles para las luces del semáforo. Ok, una vez entendido esto, ahora sí vamos a pasar a la explicación del código. En la primera línea del código, que es esta, aparece move AX already y AU4 AX. Técnicamente la instrucción move utiliza para mover los datos dentro del procesador. Aquí el programa toma el valor already y lo carga dentro del registro AX. Cabe resaltar, como ya dije, que el AX es un acumulador principal, es decir, que es como una especie donde el procesador guarda la información antes de utilizarla. Luego aparece AU4 AX. Esta instrucción envía el contenido al X del AX al puerto 4, que es el canal de comunicación con el semáforo virtual. En palabras cotidianas es como si el procesador preparara una orden dentro de la X y luego la enviara directamente al sistema del semáforo para decirle todas las luces deben estar en rojo para evitar accidentes y para inicializarle. Después encontramos la instrucción move SI off situation. Aquí el procesador utiliza el registro SI que sirve como el apuntador o el índice de memoria. La palabra AUC indica la dirección donde realmente se van a almacenar la tabla de la situación. Técnicamente lo que está haciendo es decirle al procesador dónde empiezan los datos del semáforo dentro de la memoria. El registro SI funciona entonces como una especie de guía que le va indicando al procesador cuál estado debe leer después de cada fase o cada etapa. Luego el programa, entra en la parte principal del ciclo, o sea, el bucle, con la instrucción move a X, primero con la etiqueta NES, inicializando, y el SI entre corchete. El procesador toma el estado actual almacenado en la memoria y lo carga nuevamente en el AX. Los corchetes indican que el dato toma desde la dirección de la memoria apuntada por el SI. Después, mediante el out4 AX, ese patrón binario se envía al puerto 4 para actualizar las luces del semáforo. En otras palabras, el procesador lee una fase del semáforo y la convierte en una acción visible de la simulación. Es como si el sistema leyera una orden previamente guardada y dijera, ahora de verde pasa a rojo, ¿sí? Le dando como la instrucción. A continuación, aquí aparece la instrucción move CX y el move DX, que estos valores cargan valores, estas variables cargan valores relacionados con el tiempo que debe durar cada fase del semáforo. Luego aparece el move AH86H que prepara la función utilizada de la interrupción. Finalmente aparece la instrucción int 15H que ejecuta la interrupción del BIOS que genera una pausa temporal. En términos cotidianos es como cuando un semáforo mantiene la luz en verde durante unos minutos, unos microsegundos, para antes de hacer el cambio a la siguiente luz, a la siguiente fase. Después el programa necesita avanzar hacia el siguiente estado de la secuencia y eso lo hace con la instrucción ADDSI. Es el valor del registro SI que el procesador pase a la siguiente posición de la memoria. Luego aparece el CMP-SI, el SIT-EN, que realiza una comparación para verificar si ya llegó a la tabla final de los estados, o sea, para comprobarlo. Esta comparación activa ciertas banderas internas dentro del procesador. Posteriormente, la instrucción JB-NES
revisa el estado de esas banderas y decide el programa si debe continuar con el recorrido en la tabla o debe parar. ¿Sí? Cada fase mantiene como controlándola en qué debe hacer y si ya se hizo. Finalmente el programa llega al final de la tabla. En registros SI vuelve al inicio mediante el Move SI Out Situation. Luego la instrucción que aparece aquí, JMPNES, realiza un salto, digámoslo como incondicional para repetir nuevamente la secuencia. Esto permite que el semáforo funcione continuando de manera automática, al igual que el sistema de un tráfico real. Bueno, en esta sesión aparece una tabla llamada instrucción DW, que significa Define Word. Se utiliza para almacenar valores de 16 bits dentro de la memoria. Cada número binario, digamos, representa una configuración de luces del semáforo. O sea, los patrones indican qué luces deben de encenderse y qué luces deben de apagarse. Finalmente, aquí encontramos la constante RED o la instrucción EQU, que se utiliza para definir constantes dentro del programa. En este caso, el RED representa el estado donde todos los semáforos permanecen en rojo, si se quedan en rojo. En esta función, este estado de esta función funciona como una fase de seguridad para evitar conflictos entre los vehículos, similar a lo que ocurre mucho en los semáforos reales de la vida cotidiana. Y siempre cuando termina el estado, pues repite el ciclo, se repite el bucle. A continuación se mostrarán todas las instrucciones internas que reflejan visualmente la emulación con mi compañero siguiente. Bueno, continuando con la emulación, pues aquí lo primero que nos sale del emular, pues es cómo se estaría viendo todo lo que está acá. Aquí tenemos el código, se nos resalta la parte que estamos actualmente. Si nosotros nos desplazamos o elegimos otra de las líneas que están acá, se nos resalta en qué parte estarían acá ejecutándose. Y aquí pues tendríamos cómo interpretaría el código del computador y las direcciones donde estaría el código físicamente. Por ejemplo, comenzaremos desde la 0.1000 y pues aquí tendríamos dos puntos. Al lado tendríamos cómo ese bit se representa en hexadecimal, en decimal y en código ASCII. Y lo que él hace, pues, otra cosa importante, pues, es todo lo que esté en amarillo y en rojo ya tiene internamente, la arquitectura está construida internamente que ellos ya tienen un estándar para, para cada una de esas letras, MOV, AS, por ejemplo, ya tienen un estándar para cada una de esas letras poderlas codificar en un solo bit. em, que necesitan un solo bit para referirse a ellos. Y ahí ya el procesador entiende qué instrucciones. Por ejemplo, move as sería B8 en este caso. Y aquí estamos convirtiendo lo que sería este dato en binario, que es al red, él lo convierte a hexadecimal y lo guarda. En este caso lo guarda en 2 bits porque no cabe en 2 bytes que diga, porque no cabe en un solo byte. Y lo ordena en orden inversa en vez de decirle 0249, le dice 4902 para que a la hora de hacer las operaciones lo haga con mayor facilidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues ya los contenedores, ya les dijeron que eran. Tenemos la parte alta, la parte baja. Cada uno de estos pues tendrá un byte. Tenemos aquí también otra parte importante que es la que nos indica los segmentos y el número de espacios que nos tenemos que mover para llegar a la instrucción que estamos haciendo, y esto se hace así porque de manera física la RAM está más grande pues que lo que puede procesar. Entonces lo que hicieron fue separarlo en dos segmentos mediante una operación matemática que es el segmento por 10 más el desplazamiento. ¿Y por qué por 10? Porque estos son números hexadecimales y el 10 en hexadecimal representa 16 en decimal y el procesador trabaja con 16 bits. Por eso.
Y acá tenemos pues otros, por ejemplo, este que nos sirve para el segmento, nos indica cuál es el segmento donde vamos a tener la pila, que es muy importante a la hora de nosotros estarnos desplazando a otro segmento y poder devolvernos al segmento anterior, donde lo que vamos a guardar aquí va a ser todos los datos necesarios para podernos devolver, que sería esto, el código del segmento y el código de la instrucción, el, el, el pointer de la instrucción, hacia el desplazamiento en ese segmento hacia la instrucción que vamos a ejecutar. Y por ejemplo, tenemos este que lo usamos para a la hora de nosotros tener la situation aquí. Por ejemplo, aquí en Node se apunta la dirección desde está esta situation, que es 23. Entonces, por ejemplo, iremos avanzando y aquí irá cambiando a 23 para luego, más adelante, a la hora de nosotros hacer comparación, por ejemplo, aquí si ya llegamos al final, pues que nos vayamos acá, que nos vayamos acá y ya sepamos qué valor hay, pues. Lo importante, pues, sería, por ejemplo, aquí, como pues dije, para devolvernos necesitamos esto y esto es número raro porque lo que pasa es que como estamos en 00, él cuando hace una interrupción, em, para poder devolverse al programa, pues aquí guarda en la pila los siguientes datos, las banderas, cómo estaban, o si ese estaba en 0 o si ese estaba en 1 y con las otras, y el código del segmento y las instrucciones. El código del segmento y el desplazamiento, em, para irse a acá, pues. Y esto para saber anteriormente si hicieron operaciones en que si hay un acarreo, si una operación fue cero o no fue cero, si fue un número negativo o un número positivo, el resultado, si hubo un desbordamiento, en si se podían hacer interrupciones y otras cosas. Y por ejemplo, pues vámonos aquí a esta dirección donde está la pila. Y pues efectivamente podemos ver que está el 1600, que sería em, el desplazamiento para irnos hacia acá. Si nosotros vamos hacia acá, miren, ahí se resaltó. Efectivamente es 16. Miren, y aquí tenemos el 0001 que es el segmento, el segmento de código y tenemos 0202 que representarían las banderas que están acá. Y ahí nos devolvimos. Y así vamos usando todo eso. Y pues eso sería, miren, aquí ya cambiaron las banderas y pues esto se usa pues en el código para hacer comparaciones. Y no tener que tener todo el número, sino que algunas operaciones no necesitan necesariamente saber cuál es el número, sino pues por ejemplo aquí si fue cero o no fue cero la operación para seguir, para decidir un siguiente flujo. Entonces doy paso a mi compañero. En conclusión, en este proyecto pudimos comprender que los registros no son solamente conceptos teóricos, sino elementos fundamentales que permiten que el procesador pueda organizar, almacenar y ejecutar información en tiempo real. Durante la ejecución del programa, registros como AX y registros como AX y C
Trabajan constantemente coordinando el envío de datos a recorrido de memoria y la secuencia lógica de semáforo. En otras palabras, los registros funcionan como pequeños espacios de trabajo internos que le permiten al procesador tomar decisiones y controlar cada fase del sistema. Gracias a esto, las instrucciones escritas en lenguaje ensamblador terminan convirtiéndose en acciones visibles dentro de la simulación, como el cambio de luces, las pausas de tiempo y el movimiento ordenado de los vehículos. Lo más importante de este análisis fue entender que detrás de algo tan cotidiano como un semáforo existe realmente una lógica computacional organizada donde cada instrucción debe ejecutarse correctamente para garantizar un orden y una seguridad. Así como en la vida real, un semáforo coordina el tráfico para evitar accidentes y mantener la movilidad. En este programa, el microprocesador coordina registros y memoria, interrupciones y puertos para asegurar que cada acción ocurra en el momento adecuado. Finalmente, este trabajo nos permitió evidenciar cómo la arquitectura de hardware y el lenguaje ensamblador no son solamente teoría, sino herramientas fundamentales para comprender cómo funcionan realmente los sistemas tecnológicos que usamos todos los días. Eso sería todo. Muchas gracias. Listen. I am riding, no breaking me. I am riding.